Un saludo para todos ustedes, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta sesión de clase. Quisiera empezar informándoles que su primer examen parcial estaría programado para de esta semana que viene a la otra. ¿Sí? Repito, es de esta semana que viene a la otra. En ese examen parcial, que sería su primer examen parcial, estaría considerada toda la materia, todos los contenidos que hemos visto en clases y también todos los contenidos que han sido compartidos con ustedes en los documentos de apoyo que yo permanentemente estoy posteando para que ustedes puedan bajarlos y estudiarlos, ¿verdad? Y reforzar los contenidos, los conocimientos que compartimos con ustedes en las sesiones de clase. Así que tranquilos, ¿verdad? Todos mis exámenes parciales son bajo la estrategia de cuaderno abierto, es decir, el día del parcial. Bueno, por cierto, te voy a dar 24 horas para que resolvas el parcial. 24 horas. Significa que yo voy a compartir con ustedes las preguntas, las 5 preguntas del examen parcial, y vas a tener 24 horas para resolver el parcial, y luego de esas 24 horas, ¿verdad? Vas a enviarme tus archivos en Word, a mi correo institucional conteniendo las respuestas, tus respuestas a esas 5 preguntas del examen parcial, del primer examen parcial. Por supuesto, en la metodología de cuaderno abierto usted tiene la posibilidad de responder las preguntas consultando todo lo que tenga a la mano, es decir, en este caso, las clases, o sea, los videos, puede consultar los documentos de apoyo, ¿verdad? Porque las preguntas son preguntas de análisis, no son preguntas de falso y verdadero, ¿verdad? No son preguntas cerradas, son preguntas de reflexión. Van a requerir de parte de ustedes una capacidad de análisis y de reflexión, de sacar consecuencias lógicas de los planteamientos. Pero vas a tener 24 horas para resolverlo. ¿Sí? Y al final de las 24 horas me vas a enviar a mi correo institucional las respuestas a cada una de las 5 preguntas de tu primer examen parcial. Esa va a ser la mecánica, ya está establecida en el programa, ¿verdad? Yo les envié les envié el archivo que contiene el programa y la programación de la asignatura de Filosofía General. Tiene que ser ya de su conocimiento. El día de hoy vamos a profundizar la temática de los modos clásicos, como se ha entendido la filosofía. Entonces, hemos visto, haciendo una recordación, que la filosofía históricamente se ha entendido como, primero, como un modo de saber, ¿sí? Segundo, como un modo de vida, y tercero, como una orientación práctica para la vida. Considerando la filosofía desde el punto de vista de que la filosofía es un modo de saber, ¿verdad? Nosotros platicábamos en la sesión anterior que la filosofía es una reflexión en torno al fundamento infundamentado de lo real, o bien es una reflexión sobre el carácter de realidad de las cosas, en el entendimiento de que hay en lo real una dimensión metafísica. Entonces, la filosofía se propone, ¿verdad?, por lo menos demostrar por vía lógica que eso es así. Y también intenta hacer la propuesta de qué es o cuál es ese fundamento infundamentado de lo real. Vamos a enfrentar la cuestión de si ese fundamento infundamentado o ese elemento metafísico dentro de lo real es algo físico y determinado y por tanto es algo material que tiene que ver con el orden de la existencia, o bien es algo que no es material, o es algo que está más allá de esta realidad, o más bien es algo de naturaleza espiritual o ideal, ¿verdad?, pero no de tipo material. Eso lo vamos a ver después, quizá al final del curso.
¿verdad? Ujú. No lo vamos a plantear así de entrada, sino que va a ser como el resultado de la reflexión final, ¿verdad? Como la conclusión con la cual vamos a abordar al final. Entonces, como modo de saber, decíamos en la sesión anterior, recapitulando un poco, que la filosofía da lugar a una rama, a una disciplina muy especializada de la filosofía, y por tanto es filosofía, que es la teoría del conocimiento. En el sentido de que la filosofía también es una reflexión sobre las condiciones de posibilidad de la verdad, sí, de toda verdad, de la verdad en general, porque la epistemología ya no es una reflexión sobre las condiciones de posibilidad de toda verdad, sino que es una reflexión ya muy precisa, muy específica de las condiciones de posibilidad de la verdad científica. Y la verdad científica pues tiene sus características que ya las hemos planteado. Entonces, desde la teoría del conocimiento nosotros planteamos la idea de que verdad es la adecuación de pensamiento y realidad, sin determinar a priori, sin determinar, digamos, con antelación, sin determinar al principio quién se adecua a quién, si es el pensamiento el que se adecua a la realidad o es, al contrario, es la realidad la que tiene que adecuarse al pensamiento, aunque por supuesto cabría una tercera vía que no es ni lo uno ni lo otro, sino que la verdad sería como el fruto, el producto de una correlación de razón y realidad. Entonces, justamente hablando de las condiciones de posibilidad de la verdad, en el entendimiento de que la verdad es la adecuación de pensamiento y realidad, hablábamos en la sesión anterior de que hay por lo menos, no digo que son las únicas, pero son fundamentales, tres tipos de verdad o tres tipos de conocimiento. Verdad y conocimiento son sinónimos. No puede haber un conocimiento falso, porque ya no sería conocimiento. O sea, toda verdad es necesariamente conocimiento. Entonces, ahí hablamos nosotros en la sesión anterior que hay tres tipos de conocimiento. El tipo de conocimiento inmanente, el tipo de conocimiento trascendente y el tipo de conocimiento trascendental. ¿Sí? Ahora bien, en la sesión anterior comenzamos ya a abordar el primer tipo de conocimiento, que es el tipo de conocimiento inmanente. Pero el día de hoy quiero yo profundizar algunos elementos que son propios de ese tipo de conocimiento, el conocimiento inmanente. Y luego vamos a considerar los otros dos tipos de conocimiento. Bueno, yo quería profundizar, enfatizar algo que no dije, algunas cuestiones que no dije en la sesión anterior, pero que es necesario compartirla con ustedes. Lo primero es que la tesis fundamental del tipo de conocimiento inmanente es que cuando yo conozco mi idea de la cosa. Por tanto, lo que yo no conozco es la realidad en sí, siendo ella, es decir, la realidad o lo real o la cosa en absoluta independencia de la razón, ¿verdad? Eso es lo que yo no conozco. Ahora, lo único que puedo conocer es mi idea de la realidad, pero mi idea de la realidad es mía. Es la manera como yo percibo la realidad, ¿sí? Que puede, digamos, compaginar o no compaginar con lo que la realidad es. Ahora, los elementos que yo quería plantear de profundización de este tipo de conocimiento inmanente son los siguientes. En primer lugar, el tipo de conocimiento inmanente implica necesariamente, por lógica, de que la idea de que todo es razón, es decir, todo es pensamiento, todo es mente, todo es logos, ¿sí? Diríamos nosotros que todo es espíritu y aquello que no es, ¿verdad?, es exactamente lo contrario, es decir, no existe un ser que conocer, no existe una supuesta materialidad de lo real que pueda
que se pueda conocer. Y por tanto implicaría la idea de que todo es mente, todo es logos, ¿verdad? ¿Y qué es aquello que no es? Aquello que no es lo real. Hay un proceso de disolución de la realidad, hay un proceso de disolución del ser, porque todo es pensamiento, todo es mente, todo es espíritu. Y entonces yo pensaba que en esta idea de que todo es logos, todo es pensamiento, todo es mente, todo es espíritu, y que realmente lo que no es, lo que no tiene suficiencia constitucional, o sea, lo que no es verdadero, lo que no es real, es exactamente el orden de la existencia, el orden de la materialidad de las cosas, tal como se me presentan. Yo siempre les dije yo que lo real tiene una forma curiosa de presentárseme, que es como intentando ser algo que no es, porque se me presenta como siendo lo real, ¿sí? Pero no es verdaderamente real. Es una forma apariencial de mostrárseme el ser, el absoluto. Pero las cosas determinadas no son reales en sí mismas y desde sí mismas. Pero las cosas que yo veo acá, el celular que tengo enfrente, la computadora que tengo enfrente, la taza, pretenden ser exactamente eso. Cosas reales. En sí y desde sí. En absoluta independencia de el logos, la mente. El tipo de conocimiento inmanente implica necesariamente, por lógica, una total disolución de lo real. Porque cuando yo conozco, no conozco lo real, sino que conozco mi idea de la realidad. Pero mi idea de la realidad es algo que ocurre dentro de, es decir, ocurre puertas adentro de la razón. Por tanto, todo es razón. Entonces decía yo que, parado aquí frente a ustedes, se me viene a la mente el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice el Evangelio de San Juan una cosa muy interesante de considerar. Dice que en el principio fue el verbo. ¿Sí? Lo que Juan está diciendo es que el fundamento de todas las cosas, como principio, como primer principio de todo, pues es el verbo, es decir, es el logos, es el pensamiento. No es el mundo en su carácter existencial, no es la materia, sino que en el principio fue el verbo, y el verbo es pensamiento, y el verbo es logos, y el verbo es espíritu. Y eso es lo que fue en el principio. Por tanto, el fundamento último de todo lo real es exactamente eso: pensamiento, logos, verbo. Interesante considerar el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Pero, ¿sí? Porque en el fondo lo que Juan está diciendo es exactamente de esto que estamos hablando. ¿Sí? Que el fundamento y fundamentado de lo real no es exactamente el orden de la existencia ni la materialidad, sino que es de naturaleza espiritual, no es de naturaleza material. Pero no solo el Evangelio de Juan, ¿verdad? Lo traigo a colación porque tiene que ver, es decir, hay conexión entre la visión que nos propone Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. Pero además está para considerar también como, digamos, un ejemplo de este tipo de conocimiento inmanente, también el planteamiento de Jorge Guillermo Federico Hegel, cuando Hegel dice una cuestión muy interesante. Cito palabras de Hegel, abro comillas, que dice Hegel: detrás de la sustancia está el sujeto, tanto para ver como para que haya algo que pueda ser visto.
Hasta ahí la cita de Hegel. Repito, Hegel dice, detrás de la sustancia está el sujeto, tanto para ver como para que haya algo que pueda ser visto. Detrás de la sustancia, sí, pero ¿qué es la sustancia? Para Hegel, la sustancia es el orden de lo dado. La sustancia es el orden de la materialidad de las cosas. La sustancia es el mundo. La sustancia es lo que nosotros usualmente llamamos realidad. La mesa, la taza, ¿sí? El sistema social, político y económico dado. Esa es la sustancia. Pero dice Hegel que detrás de la sustancia está el sujeto. ¿Y qué es el sujeto para Hegel? Para Hegel el sujeto es la razón, ¿sí? El espíritu. Es aquello que no es el orden de lo dado, es aquello que es del orden de lo trascendental o trascendente. Detrás de la sustancia está el sujeto, es decir, está la razón, ¿sí? La razón absoluta o el espíritu absoluto. En pocas palabras, Dios. Detrás de la sustancia está el sujeto, ¿sí? Dios, y está ahí para dos cosas interesantes de considerar. Está para ver, es decir, para conocer, para captar, ¿sí? Porque el espíritu es razón. Entonces la razón está ahí para conocer, para saber. Traigo a cuenta en este momento el pensamiento de Aristóteles, Aristóteles griego, siglo II antes de Jesucristo, que en su libro de la metafísica, lo primero que dice es que todos los hombres tienden por naturaleza a saber, a conocer. Entonces, por naturaleza estamos abocados al conocimiento, ¿sí? Entonces, detrás de la sustancia está el sujeto, es decir, está la razón. Y está primero para conocer. Pero, segundo, está también, cosa curiosa que plantea Hegel, está la razón ahí no solamente para conocer, sino para que haya algo que pueda ser visto, para que haya algo que pueda ser conocido. Lo cual implica que si la razón está ahí, tanto para conocer como para que haya algo que pueda ser visto, significa que aquello que conoce la razón es igualmente razón. Porque, ¿qué es aquello que la razón conoce cuando conoce? De acuerdo con el planteamiento de Hegel, aquello que la razón conoce cuando conoce, aquello que la razón conoce cuando ve el orden de lo existente, el orden de lo que usualmente nosotros llamamos realidad, pues es justamente el logos, es decir, es justamente pensamiento, es orden lógico. Porque para Hegel todo es mente, todo es logos, ¿sí? Todo es espíritu. ¿Sí? La razón cuando conoce el orden de lo real, pero el orden de lo real es mente, es logos. ¿Sí? Y por eso es que la esencia de las cosas puede ser traducida en leyes. Agua igual H2O. ¿Sí? Todo puede ser traducido en un principio lógico. Todo es logos. Hay en Hegel una especie de panlogismo, en el sentido de que todo es espíritu, todo es logos, y aún aquello que se me presenta como negando al logos, que es el orden de la existencia, es en el fondo solamente una forma de la presencia del espíritu. Es una forma de la presencia del espíritu. Por supuesto, del espíritu absoluto. Y en tanto que es absoluto no puede ser un existente. Lo que es metafísico, está más allá del carácter físico de las cosas.
En el planteamiento de Hegel de que detrás de la sustancia está el sujeto, tanto para ver como para que haya algo que pueda ser visto, lo que Hegel me está diciendo es que la razón cuando conoce se conoce a sí misma. Y cuando la razón conoce, ¿sí?, es autoconocimiento de la razón. Y entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es la materia? ¿Qué son las cosas que tenés por delante, enfrente? Son solo manifestaciones del absoluto. Son solo manifestaciones del ser. Pero el ser no es físico, el ser es metafísico. El ser es espíritu. El ser es logos, mente. Eso es lo que la razón conoce cuando conoce. Es autoconocimiento. El conocimiento es la mente viéndose a sí misma en el espejo del mundo. Porque el mundo, el orden de la existencia, solo es una forma, ojo querido estudiante, solo es una forma de manifestárseme el espíritu, el logos, el absoluto. Eso es lo que es. Y por tanto, el orden de la materialidad no tiene sustancia propia, no tiene suficiencia contextual. Detrás de la sustancia está el sujeto, tanto para conocer como para que haya algo que pueda ser visto. Es decir, sin la presencia del espíritu en el orden de las cosas reales, no habría nada que conocer y por tanto sería la nada. ¿Ves? Ahora, este modo de ver las cosas, esta idea de Hegel conecta de alguna manera con el tipo de conocimiento inmanente, pero realmente no es solamente un pensamiento de Hegel. Ya antes, en la sesión anterior, hablamos de Protágoras. Es un pensador griego, sofista, ¿verdad? Ya consideramos en la sesión anterior. Hoy estamos considerando el planteamiento de Hegel. Siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII. Pero, además de Hegel, les propongo que consideremos otro pensador, que también va por el lado del tipo de conocimiento inmanente, que es Renato Descartes, la propuesta del cartesiano. Ahora, ¿qué dice Renato Descartes? Renato Descartes es un filósofo francés, ¿sí?, del siglo XVI al siglo XVII, después de Cristo, es decir, ya de nuestra era. Siglo XVI, siglo XVII de nuestra era. Renato Descartes, filósofo francés, gran matemático. Recuerden ustedes los planos cartesianos, ¿verdad? Es un gran matemático, no era ningún imbécil, ¿verdad? Ahora, el pensamiento cartesiano también es de tipo inmanente. Veamos por qué. Bueno, Renato Descartes, como dijo Aristóteles, también tiene la tendencia a saber y quiere conocer, pero quiere conocer la verdad de las cosas. Y entonces él tiene la evidencia, él pone a considerar de que las cosas existentes pues son falsas, porque las cosas existentes ocultan su ser y me muestran un ser que no es propio. El orden de las cosas dadas, por ejemplo, la naturaleza es falsa, ¿sí? Por ejemplo, vos agarras un palo recto y lo metes en una pila y vos, ¿qué es lo que ves? Vos ves como que el palo se quiebra, el palo se dobla, no lo ves recto. Así se te presenta. Esa es la forma de presentarse el fenómeno. Pero esa forma de presentarse el fenómeno es una forma falsa. No es así. Las cosas físicas, las cosas naturales son engañosas. Y por tanto, como son engañosas, no hay verdad en ellas. Y ya no digamos en el campo de la realidad humana, en el orden de la existencia de los sujetos. También es una existencia falsa. O sea, decimos una cosa pero pensamos otra. ¿Sí? No decimos exactamente lo que es.
Entonces Descartes parte de la evidencia de que los sujetos que viven en una realidad no son perfectos. Son sujetos imperfectos viviendo en una realidad que igualmente es imperfecta. ¿Sí? Y por tanto, no puede haber verdad fundamentada en el conocimiento de las cosas reales. Y Descartes quiere saber qué es la verdad. Y para saber qué es la verdad, él quisiera encontrar, aunque sea una verdad. Ya dije yo que para Descartes la realidad le parece engañosa, imperfecta, porque está sometida al cambio. Todo cambia. Algo que es verdadero el día de hoy por el día de mañana y cambiando las circunstancias es distinta. Usted mismo es distinto. O sea, como estudiante se comporta de una manera, como amigo de tales o cuales cheros te comportas de una manera, pero ya con otros te comportas de otra manera. Delante de tus padres tenés otro comportamiento. Y cuando estás solo o sola tenés otro comportamiento. Y al final, ¿qué eres? ¿Cuál es tu verdad? ¿Ves? Entonces, Descartes parte de dudar de todo. No hay verdad en el orden de lo real, porque el orden de lo real no es perfecto. Está sometido al espacio-temporalidad. Y por tanto, las cosas del espacio-temporalidad no tienen suficiencia constitucional, no son en sí desde sí. Pero tampoco el sujeto es verdadero, porque el sujeto está sometido al espacio-temporalidad. Hoy es, mañana no es. Entonces, no puede haber verdad en el orden de lo existente. Y él quiere saber cómo es una verdad. Pero Descartes hace una cosa interesante de considerar. Primero, Descartes propone un concepto de verdad distinto al concepto clásico de verdad. El concepto clásico de verdad es que verdad es la adecuación de pensamiento y realidad. Es el concepto clásico de verdad. Verdad es la adecuación de pensamiento y realidad. ¿Sí? Ya dije yo, ¿verdad? Antes, sin determinar previamente quién se adecua a quién, si es el pensamiento el que se adecua a la realidad o es la realidad la que se adecua al pensamiento. Pero para que pueda haber verdad se necesita la presencia de dos elementos fundamentales: pensamiento, razón, logos, mente, espíritu y realidad. Si falta uno de los dos, pues no puede haber verdad. Esto en el punto de vista del concepto clásico de verdad. Verdad es la adecuación de pensamiento y realidad. Pero Descartes propone un nuevo concepto de verdad. Verdad ya no es eso. Para Descartes, verdadero es aquello de lo cual no se puede dudar. Por tanto, el fundamento de la verdad para Descartes no es una adecuación de un pensamiento a la realidad o de la realidad al pensamiento. Para Descartes, el fundamento de la verdad, aquello que es verdadero, es aquello de lo cual no se puede dudar. Por tanto, el fundamento de la verdad para Descartes es la indudabilidad. ¿Sí? Ahora, a Descartes la naturaleza le parece falsa, ya dije por qué, y a él, a Descartes, solo su existencia, o sea, la existencia del sujeto le parece firme, pero tienen que probar eso. Y entonces Descartes se da cuenta de que él como sujeto racional puede dudar de todo. ¿Sí? Todo puede estar sujeto a la duda. Pero en ese ejercicio del sujeto dubitativo frente al orden de las cosas reales, solo hay algo de lo cual no puede dudar. Ya dije yo que para Descartes el fundamento de la verdad es la indudabilidad. Por tanto, verdadero es aquello de lo que no se puede dudar, ni aunque uno quiera. Entonces Descartes se da cuenta de que si bien es cierto, el sujeto racional, la razón, puede dudar de todo, hay algo de lo cual no puede dudar. Y aquello que no puede dudar es de que en el momento de que el sujeto duda, hay un sujeto dubitativo, que es justamente el que está dudando de. Entonces, de lo que no puede dudar Descartes,
es de que tras el ejercicio de la duda, de la razón, porque hay una razón dubitativa que duda de la realidad, solo hay algo de lo cual no puede dudar, ¿sí? Y es que detrás de la duda tiene que haber necesariamente una razón dubitativa. Pero la razón dubitativa que está ahí en el momento de la duda está puertas adentro de la razón. Entonces, se da cuenta Descartes que el único elemento del cual no puede dudar en el momento que duda del resto de la realidad es exactamente de la presencia de la razón dubitativa. Yo no puedo dudar de que en este momento que estoy dudando, soy yo quien duda. Por tanto, de lo cual no puede dudar Descartes, y que por cierto es el fundamento de la verdad para Descartes, es de la razón, ¿sí? De la razón dubitativa. Entonces, por eso es que exactamente Descartes propone la máxima pienso, luego existo. Lo que está diciendo Descartes es que el pensamiento es el fundamento de la existencia. O sea, pienso, luego por tanto, soy un existente. ¿Qué es aquello que me demuestra de que yo existo? La presencia de una razón dubitativa, la presencia del pensamiento, ¿sí? Porque todo pensamiento siempre es pensamiento de algo o de alguien. Pero antes de ser pensamiento de referido a la realidad, hay un pensamiento como primer principio del ejercicio dubitativo. Entonces, ¿qué es aquello que me demuestra a mí que yo existo? Es que detrás de la duda hay un sujeto dubitativo, por tanto hay un pensamiento. Entonces Descartes solo puede fundamentar su existencia en aquello de lo cual no puede dudar. Y el fundamento de la indudabilidad cartesiana está en el sujeto dubitativo. En el sujeto dubitativo. No puede dudar de que en el momento que está dudando hay una razón dubitativa como fundamento de la duda. Y si hay una razón dubitativa de la cual no se puede dudar, entonces ese pensamiento que se piensa a sí mismo como razón dubitativa es la certeza de la existencia. Por ello, para Descartes, la verdad no es la adecuación de pensamiento y realidad, sino que la verdad es la indudabilidad. Verdadero es aquello de lo cual no se puede dudar, lo cual significa que el fundamento de la verdad no necesita de la presencia de una realidad que pueda ser pensada, ¿sí? Respecto de la cual habría que establecer una adecuación. Cosa interesante de considerar. Ya les dije yo, antes de hablar de Descartes, o bien en el inicio de la exposición sobre el pensamiento cartesiano, que el tipo de conocimiento que está presente en Descartes es el tipo de conocimiento inmanente, ¿sí? Porque las cosas no son lo que son ellas, sino que las cosas son lo que el sujeto cree que son, ¿sí? Y por eso para Descartes el fundamento de la verdad no está en la realidad, sino que el fundamento de la realidad está en la razón dubitativa, de la cual no puede dudar. En Descartes, para que haya verdad, solo se necesita de la presencia de un pensamiento que tiene la capacidad autorreflexiva de pensarse a sí mismo. Y bien vistas las cosas, ¿sí? Bien vistas las cosas, en esto
habría de coincidir Descartes con la idea aristotélica referida a la manera como el teos, es decir, el Dios o el concepto de Dios que propone Aristóteles, ¿sí? La manera como Dios ve las cosas. Desde la óptica de Aristóteles, ya les dije yo, pensador griego del siglo II antes de Cristo, por Aristóteles, Dios no necesita de una realidad fuera de sí para poderla conocer. Si Dios necesitara de una realidad fuera de sí, o sea, fuera de Él, que Dios mismo necesitara conocer, pues entonces sencillamente ya no sería Dios, ¿verdad? Y entonces, para Aristóteles, ¿sí?, como Dios no necesita de una realidad distinta de Él para poderla conocer, entonces, ¿qué es lo que Dios conoce cuando conoce? Bueno, Dios, cuando conoce, se conoce a sí mismo. Porque lo que Aristóteles está diciendo es que no hay nada fuera de Él. O sea, no hay nada fuera de Él. Todo lo que parece que está fuera del teos, todo lo que parece que es algo que es un alter respecto del teos, es solamente una forma de la mostración de lo que Dios es. Todo es parusía, es decir, mostración de lo que Dios es. ¿Sí? En la visión aristotélica, para conocer a Dios basta con ver la realidad, porque Dios está ahí. ¿Dónde está? Pues está en todo. Y no hay nada que no lo manifieste. Y por tanto, cuando Dios conoce, o sea, no conoce un alter, o sea, algo que sea absolutamente otro de lo que Dios es. Todo conocimiento es autoconocimiento. Es el teos conociéndose a sí mismo en el espejo del mundo. Por eso dice Aristóteles que el pensamiento de Dios es autoconocimiento, es pensamiento del pensamiento. En esto hay una conexión entre lo que plantea Descartes, en la idea de que todo es mente, en lo que plantea Hegel, que también propone la idea de que todo es razón, y lo que propone Aristóteles, ¿sí?, en la idea de que Dios cuando conoce se conoce a sí mismo y por tanto el conocimiento divino es pensamiento del pensamiento. O sea, no hay nada distinto al teos que él necesite conocer, porque todo es forma de la presencia de él. Para Descartes, el pensamiento no solo tiene una función de conocimiento, o sea, el pensamiento no está ahí solamente para conocer. Por supuesto, el pensamiento está ahí para conocer, pero no solo para conocer. En la idea de Descartes, el conocimiento, la mente, la razón o el espíritu no solamente está ahí para conocer, sino que está ahí también para dar ser a aquello que no lo tiene. Por tanto, tiene una función no solamente de conocimiento, sino que también tiene una función ontológica de fundamentar en el ser o fundar en el ser el orden de la existencia. Porque el orden de la existencia, separada, divorciada de la presencia del espíritu, de la presencia de la razón, es la nada. ¿Sí? Pero para Descartes, la nada no es. O sea, la nada no es real. ¿Sí? ¿Ves? Recuerden, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio fue el verbo, es decir, en el principio fue el logos. Eso es lo que fue en el principio. No dice, en ninguna parte dice, que en el principio fue la nada. No, en el principio fue el verbo.
Por tanto, la razón, mente, espíritu, no hay lugar para la nada. No hay lugar para el no ser, porque todo es. ¿Y qué es lo que es? Espíritu, razón, logos, mente. ¿Y qué es aquello que no es, aunque parece que es? El orden de la existencia, el orden de las cosas lanzadas al tiempo y al espacio. Todo aquello que está sometido al espacio-temporalidad y por tanto cambia. Está sujeta a la mutabilidad, porque está sujeta pues al cambio. Entonces, el punto es de que Descartes también tiene que enfrentar, en esto voy a ser un poco más rápido, ¿verdad? Porque no va al corazón de la cuestión que estamos hablando, ¿verdad? La cuestión, el corazón de lo que estamos hablando es el tipo de conocimiento inmanente. Eso es lo que estamos tratando de fundamentar. Y como un ejemplo de pensadores, de filósofos que están en esta dimensión del tipo de conocimiento inmanente, yo he hablado de Descartes, he hablado de Hegel y de alguna manera también he hablado de Aristóteles y por supuesto también he hablado de Protágoras. Pero volviendo al caso de Descartes, como para Descartes, igual que para todos los otros, todo es mente, todo es razón, todo es espíritu. Por tanto, viene el problema de qué es lo que la razón conoce cuando conoce. Descartes dice que la razón cuando conoce se conoce a sí misma. Pero hay un segundo problema. El problema es ¿qué o quién me garantiza que cuando conozco, lo que conozco sea verdadero? ¿Sí? Es la pregunta por el fundamento del criterio de validez del conocimiento. ¿Qué o quién me garantiza que cuando conozco, mi conocimiento sea verdadero? Entonces, cosa un poco curiosa, Descartes tiene que dar un rodeo que pasa exactamente por la idea de Dios. Descartes también enfrenta el problema de la comunicabilidad de la sustancia, es decir, ¿cuáles son las sustancias? Las sustancias son la mente, la razón y el mundo, la realidad. ¿Y cómo es que yo puedo decir que mi conocimiento se refiere a la realidad? ¿Cómo paso de mi razón al conocimiento del mundo? Que el mundo, ¿sí? Entonces, Descartes dice, bueno, como no, eso es sencillo, es fácil, porque lo que le garantiza a usted que cuando conoce sea la realidad o la verdad, es porque el mismo orden que está en la realidad es el mismo orden que está presente en la razón. O sea, hay logos, hay orden, hay espíritu, hay mente en las cosas, en la realidad, ¿sí? Y ese orden lógico que está en la realidad es exactamente el mismo orden lógico que está en la mente. Y entonces por eso es que la razón cuando conoce, se conoce a sí misma. Es la mente viéndose en el espejo de la realidad. Sí, pero ¿por qué es eso? Porque hay una correspondencia del orden lógico de las cosas existentes y el orden lógico en la mente. Ah, bueno, dice Descartes, ¿cómo no? Lo que pasa es que tanto el mundo como la razón ha sido creada por Dios. ¿Sí? Tienen como fundamento último un acto de creación del absoluto, y el absoluto es Dios. Dios crea la razón y Dios crea el mundo. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay una correspondencia entre la lógica del mundo y la lógica de la razón. Por eso la razón puede conocer la lógica del mundo. Por eso es que, bueno, en pocas palabras, señores, por eso es que la matemática puede conocer la realidad. Por eso es que la matemática, siendo pensamiento, puede conocer la piedra y medirla y pesarla. Por eso es que la razón, siendo espíritu, siendo mente, puede conocer un fenómeno físico material como el fenómeno de la velocidad. Porque uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que siendo la mente, espíritu, razón, pueda conocer algo que no sea razón? Pero lo que va a decir Descartes es que eso pasa porque nosotros estamos engañados.
Nosotros creemos que hay una contradicción entre mente y realidad y no hay tal contradicción. Porque la mente es lógica, es logos, mente, espíritu, pero igualmente la realidad es logos, mente y espíritu. ¿Y por qué? Porque han sido creadas por el mismo creador, que es Dios. ¿Sí? Dios es el que hace posible que pueda haber conocimiento. Pero hay una cuestión muy interesante que yo quisiera enfatizar, la manera como lo propone Descartes. Que esto tiene mucho que ver con la idea cartesiana de Dios, que es una idea muy interesante. Porque él se pregunta, bueno, ¿y entonces qué es aquello que hace posible que yo no me engañe al conocer la realidad? ¿Por qué es que yo no me engaño? ¿Por qué es que yo puedo conocer la realidad y conectar con la realidad? Ah, dice Descartes, mire, aquello que te da certeza, fiabilidad de que tu conocimiento de la realidad es un conocimiento verdadero, dice Descartes, no es solamente el hecho de que Dios haya creado la realidad y haya creado la mente, sino el hecho de que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, no te va a engañar. ¿Ves? En el fondo lo que está diciendo Descartes es una cosa muy interesantísima de analizar, porque lo que está diciendo Descartes, ¿verdad?, es que aquello que hace posible que pueda haber verdad no es tanto la idea de un Dios poderoso, no es el carácter de poder de Dios, que por supuesto lo tiene, ¿verdad?, sino es el carácter de bondad. Puede haber conocimiento y puedo confiar yo de ese conocimiento, porque aquel que creó la realidad para ser conocida y al sujeto que va a conocer la realidad, ese Dios no solo es poder, puede hacerlo, sino que de manera esencial es bueno. Y aquello que hace posible que mis conocimientos de las cosas sean conocimientos verdaderos, no es la capacidad de la razón, no es una condición de las cosas reales, sino que el fundamento de la posibilidad del conocimiento en la visión cartesiana es ni más ni menos que la bondad de Dios. Es que de lo que se trata es de la idea de que Dios no es solo poder, sino que es bondad. ¿Ves? Interesante el pensamiento del cartesiano. Y todo esto tiene que ver con el tipo de conocimiento inmanente. Ahora, por supuesto que en el momento que Descartes necesita hacer intervenir la idea de Dios para explicar el conocimiento y para explicar incluso el orden de la existencia, porque las cosas existen porque son creadas por el ser absoluto. El problema cartesiano ahora que se le plantea es que, bueno, ya que habló de Dios, ahora tiene que demostrar que Dios existe. ¿Ves? Es el problema de la existencia de Dios. Entonces, Descartes ahora se ve obligado a plantearnos su demostración lógica de que Dios existe, de que Dios es real. Entonces, nos topamos aquí con todas las teorías de la demostración lógica, de la demostración filosófica de la realidad de Dios. Y veríamos la propuesta cartesiana, pero eso vamos a dejarlo para la próxima sesión de clase. O sea, para este filósofo, Dios no es un indemostrable, ¿verdad? O sea, se puede demostrar por vía lógica, ¿sí?, de que Dios es real. Pero no es real porque existe, sino que al revés, el orden de la existencia, el orden del ser, es el que hace posible que pueda haber existencia. No es como, ya repito, no es lo que te dijeron en bachillerato, ¿verdad?, que las cosas reales son reales porque existen, ¿verdad? Es totalmente al revés. Uh-huh.
Pero esperemos a ver cuáles son los argumentos cartesianos para fundamentar la existencia de Dios. Aún estamos platicando sobre el primer tipo de conocimiento, que es el tipo de conocimiento inmanente. ¿Sí? Y para que ustedes vean que hay pensadores serios que están fundamentados en este tipo de conocimiento, hemos hablado, bueno, de Descartes, hemos hablado también de Hegel, y en algún sentido hemos hablado también de Aristóteles. En el caso de Protágoras, pues en realidad yo ni siquiera no lo considero filósofo, más bien es un sofista, ¿verdad? Porque para los sofistas, pues el ser no existe. Las cosas no tienen consistencia, las cosas no están fundadas en el ser. Las cosas son lo que parecen. Yo no los considero filósofos, pero a Aristóteles, sí. A Descartes, sí. A Hegel, también lo considero filósofo. Y de los buenos. Sí. En la próxima sesión de clase vamos a empezar planteando los argumentos de la demostración de la existencia de Dios para Descartes y luego entraríamos ya a ver el tipo de conocimiento trascendente y el tipo de conocimiento trascendental. Pasen una muy feliz tarde, queridos estudiantes.